y el 8. Salmo 95, 7 y 8. Un salmo muy bonito. Cuando todos lo tengan pueden decir un amén fuerte. Que se oiga la voz. Salmo 95, 7 dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. Amén. Pueden sentarse, hermano. Si oyeres hoy su voz, dice la palabra, no endurezcáis vuestro corazón. Yo quise poner en este día como tema al mensaje, escuchando la voz de Dios. Amén. Dice la palabra que nosotros somos ovejas de su prado. Y sabemos, mis hermanos, que desde la creación del mundo, el Señor, ¿verdad? Sabemos que creó todas las cosas. Pero entre todas esas cosas que el Señor creó, ¿verdad? Que creó algo muy especial, ¿verdad? Y es el ser humano, ¿verdad? Creó al hombre, y al decir al hombre, ahí también entra en cuenta la mujer, ¿verdad? Pero sabemos que Dios formó todo, ¿verdad? Pero al hombre lo hizo de una forma especial porque dice la palabra en Génesis 1:26 que Él lo creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Él nos creó igualitos a Él, ¿verdad? Con la capacidad que tiene Él, ¿verdad? De poder sobrellevar todo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que luchar por eso. Y Él nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Pero para que nosotros, ¿verdad? Caminemos con Él, ¿verdad? Que confiemos siempre en Él y para que Él pueda, ¿verdad? En cualquier momento, ¿verdad? Hablarnos en nuestros momentos difíciles, ¿verdad? Porque como es nuestro Dios, ¿verdad? Él nos habla. Y tengo 3 preguntas para decir en este día y me dice amén si puede, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios habla? Amén, ¿verdad? Como hijos de Él, ¿verdad? Y como Él es nuestro Padre, ¿verdad? Él en cualquier momento nos habla, ¿verdad? Ya sea para en cualquier circunstancia, para corregirnos, para instruirnos, ¿verdad? Él nos habla. Y la segunda pregunta es, ¿a cuántos el Señor les ha hablado? Amén, ¿verdad? Que Él nos habla de diferentes maneras, ¿verdad? Porque Él es Dios y Él conoce nuestra vida, ¿verdad? Y la tercera pregunta es, si el Señor ha hablado, ¿verdad? Y si el Señor nos ha hablado, ¿verdad? ¿Cuántos hemos obedecido a la voz del Señor? ¿Verdad? Diga amén. Si no es que no ha obedecido al Señor, ¿verdad? Y el Señor, mis amados hermanos, siempre ha querido tener, ¿verdad? En su mente y en su corazón el ser humano, ¿verdad? Y ha tratado la manera, ¿verdad? Que el ser humano camine a su lado, ¿verdad? Y lo hizo desde nuestros antepasados, ¿verdad? Dice la palabra que le habló al siervo Noé. Dice la palabra que la tierra, dice que estaba llena de violencia. Dice que como en nuestros días. Dice que todos los pensamientos y designios de la mente de los hombres era completamente en hacer el mal, ¿verdad? Y ahí tuvo el Señor una decepción muy grande. Dice que el Señor se dolió en su corazón de haber hecho al hombre, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Le habló al siervo Noé y le dijo que construyera un arca, ¿verdad? Un medio de salvación, ¿verdad? Dice que el Señor es amor, pero también es fuego consumidor, ¿verdad? Pero es más amor, pienso yo, porque siempre da una salida, ¿verdad? Siempre da una esperanza, porque el propósito de Él es que todos se arrepientan y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Y le habló al siervo Noé para que construyera un arca, ¿verdad? Un medio de salvación. Y hoy en nuestros días, ¿verdad? Tenemos un medio de salvación muy bonito, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lamentablemente que muchos no lo conocen, ¿verdad? Y también, mis amados hermanos, le habló al siervo Abraham. Le dijo, vete de tu casa y de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra que yo te diré. Pero no le dijo ahí porque el Señor no lo mandó por mandarlo, ¿verdad? Sino le dijo que haré de ti una nación grande, te bendeciré. Dice, al que te maldijere, maldeciré, y al que te bendicere, bendeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿verdad? Bendito sea la presencia de nuestro Señor aquí. También le habló a su hijo Isaac, ¿verdad? Su hijo Isaac se encontraba en una tierra desierta, habitando. ¿Y qué pasa? Dice la palabra que hubo una gran hambre como nunca había habido antes, dice. ¿Y qué pensó Isaac, ¿verdad? En volver a Egipto. ¿Por qué? Porque había mucha bendición de comida. Pero el Señor dice que le habló y le dijo que
no temiera, que no tuviera temor en descender a Egipto, sino que se quedara ahí en la tierra que él iba a decir. También le habló al siervo Adán, ¿verdad? Le habló, ¿verdad? A él y a Eva, ¿verdad? Para que cuando él se paseaba en el huerto, les hablaba a ellos también, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, si el Señor, ¿verdad? De generación en generación viene tratando con el ser humano, ¿verdad? Él sigue tratando con nuestras vidas. Y vamos a ver cómo Dios nos habla hoy a nosotros. Sabe que a nosotros nos trata con más amor, ¿verdad? Con más atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él proveó el medio suficiente, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser salvos, y ese se llama Jesucristo, y el Señor nos habla a través de Jesucristo. Dice la palabra en Juan 10, 3 y 4, dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Verdad? Que Él nos llama por nombre, ¿verdad? Con más estimación, porque Él nos conoce, pero Él nos conoce con un propósito, ¿verdad? Para que le sigamos, dice. Y cuando las ha sacado, dice que Él va delante de nosotros, ¿verdad? O sea que tenemos una gran ayuda, ¿verdad? Porque no vamos solos, el Señor siempre va con nosotros a nuestro lado, ¿verdad? ¿Sabe usted también que el enemigo también quiere confundirnos, ¿verdad? Muchas veces el enemigo habla también a nuestras vidas, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado, dice en Juan 10:5, mas a este no oirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños, ¿verdad? Sabe que nosotros tenemos que huir muchas veces el enemigo anda como león rugiente, acechando nuestras vidas, acechando nuestro corazón, ¿para qué? Para que volvamos atrás, ¿verdad? Porque sabe él que le queda muy poco tiempo y quiere, ¿verdad? Que nosotros nos vayamos con él, pero con la ayuda del Señor, ¿verdad? Tenemos que seguir al Señor. Bendita la misericordia de Dios. Y en Juan 10:10 dice la palabra que el enemigo vino para robar, matar y destruir, dice la palabra. Sabe que el enemigo, eso es su trabajo, ¿verdad? Quiere matarnos, quiere robarnos la bendición, todo lo que hemos logrado en el Señor, ¿verdad? El enemigo en un minuto quiere sacarnos y borrarnos, ¿verdad? Para que nos vaya con Él, como dije, que Él quiere que nos vayamos con Él. Pero ¿de qué dice la palabra? Dice que yo he venido para que tengan vida y que la que tengamos en abundancia. ¿Verdad? Que la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Que el Señor nos da más y nos promete más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a dejarlo, verdad? Tenemos que cuidarnos del enemigo, ¿verdad? Y muchas veces el enemigo usa los extraños también para que desviarnos del camino, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos? ¿Sabe que cuando nosotros convertimos, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos amigos, ¿verdad? Que no les gusta, ¿verdad? Las decisiones que nosotros tomemos, ¿va? De aceptar al Señor como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Y siempre hay amigos que van a tratar la manera de sacarnos, desviarnos, ¿verdad? Del camino. Dice la palabra que tenemos que cuidarnos de los extraños, ¿verdad? Bendita la misericordia del Señor. Como hijos de Él tenemos que oír su voz. En Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Pero no dice solo así, sino dice: y me siguen. O sea que el Señor conoce toda nuestra vida, Él conoce todo nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros deseos, Él todo lo conoce. Y cuando Él nos habla, ¿verdad? Él también sabe, Él dice la palabra que yo los conozco. Él sabe si de verdad nosotros lo estamos oyendo, ¿verdad? Si de verdad estamos obedeciendo a la voz de Él, ¿verdad? Dice, y una de las pruebas que sí le estamos obedeciendo es que le sigamos, ¿verdad? Dice, y me siguen. Y nosotros, ese es el propósito por el cual nosotros estamos en este lugar, ¿verdad? De seguir al Señor siempre, en todo momento, porque Él es nuestro único refugio. Bendita la misericordia de Dios, ¿verdad? Y cómo Dios nos habla hoy, también nos habla a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos habla a través del Espíritu Santo. En Juan 16:13 dice la palabra: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, ¿verdad? Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que oyere y se los hará saber lo que ha de venir. O sea que Él está pendiente de nuestro presente, de nuestro pasado y también de nuestro futuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el propósito de Él, ¿verdad? Que nos vayamos con Él, ¿verdad? Y sabemos que Él viene pronto, ¿verdad? Y Él se preocupa, ¿verdad? De nuestro futuro también. Y a través del Espíritu Santo, Él nos va a dar protección, ¿verdad? Y Él nos va a percibir, ¿verdad? De las cosas que vienen, ¿verdad? Para que nosotros, ¿verdad? Nos pongamos a cuentas con Él. Bendita la misericordia de Dios. ¿Y por qué a veces no escuchamos la voz de Dios? Sabe que el Señor habla, ¿verdad? Pero Él no habla por gusto, ¿verdad?
Él sabe si nosotros le escuchamos, pero hay personas que no lo escuchan, ¿verdad? ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? ¿Sabe que a veces tenemos desobediencia en nuestras vidas? Siempre, ¿verdad? Estamos supuestos a fallar al Señor y desobedecemos, ¿verdad? Como pasó con Adán. En Génesis 3:10 dice la palabra que Él le habló a Adán, ¿verdad? Y le dijo, y cuando Adán oyó la voz, dice que le dijo que tenía temor de oírlo, ¿verdad? Y que se había escondido entre los árboles, ¿verdad? Porque estaba desnudo y tuvo miedo, ¿verdad? Muchas veces le desobedecemos al Señor, ¿verdad? Y que el enemigo se aprovecha la oportunidad, ¿verdad? Y pone miedo en nosotros, ¿verdad? Muchas veces hasta nos desnuda, ¿verdad? ¿Cómo será eso? Sabe que cuando nosotros aceptamos al Señor, ¿verdad? Siempre tratamos la manera, ¿verdad? De vestirnos lo mejor posible, ¿verdad? Pero cuando hay desobediencia, la ropa, ¿verdad? El traje santo, como dice mi hermano Jimmy, ¿verdad? Lo guardamos, ¿verdad? Y tenemos vergüenza, ¿verdad? De acercarnos al Señor, ¿verdad? Y muchas veces guardamos el traje, ¿verdad? Y nos ponemos lo que caiga ahí, pero el traje está guardadito ahí. Y estamos desnudos ante la presencia de Dios porque el enemigo ha puesto miedo, ¿verdad? Para que no le busquen al Señor. Pero no se preocupe, mi hermano, si usted está aquí, ¿verdad? Está ante la presencia del Señor, ¿verdad? Y aquí está el que puede salvarlo y puede librarlo y puede perdonarlo, no importa la falla que usted haya tenido, ¿verdad? Él lo perdona. Bendita la misericordia del Señor. Muchas veces, mis amados hermanos, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios, verdad? Porque sabemos, ¿verdad? Que tenemos un acusador. Tenemos un enemigo, ¿verdad? Que tiene varios nombres que no los voy a mencionar, pero ustedes mejor que yo los conocen, ¿verdad? Pero tenemos un acusador, ¿verdad? Que siempre nos va a estar acusando, ¿verdad? Como dije antes, que le queda muy poco tiempo, ¿verdad? Y él va a tratar la manera de que nos vayamos con él, ¿verdad? Y nos va a tratar de acusar, ¿verdad? Y una de las maneras que él nos acusa es acusándonos en nuestro pasado, ¿verdad? Cómo éramos antes de nosotros aceptar al Señor, ¿verdad? Si éramos borrachos, ¿verdad? Él va a tratar la manera de ponernos, ¿no? Como un testimonio que contó mi hermano Jorge, que dice él que un día venía él manejando y el enemigo dice que le ponía ahí las coronas ahí bien sudaditas, dice él. Y él también va a tratar a través de la música, ¿verdad? Los jóvenes tienen mucho cuidado, tienen que tener mucho cuidado con lo que oyen, ¿verdad? Porque dice el hermano Jorge también que él oía literalmente la música de los Temerarios. Y él escuchaba eso, pero no era él, sino era el enemigo que lo estaba poniendo eso para que él accediera, ¿verdad? A caer en tentación, ¿verdad? Bendita la misericordia de Dios. Muchas veces el enemigo nos acusa, ¿verdad? A las mujeres también las acusa, ¿verdad? Muchas eran bailadoras en el mundo, ¿verdad? Y no se asuste si un día las mira así, en el piecito así. Porque la música es atracción, ¿verdad? Atrae, ¿verdad? Pero si usted va a mover los pies, miren, muévalos aquí, que aquí hay oportunidad. Y aquí está el Señor, ¿verdad? Aquí está el Todopoderoso. Bendita la misericordia del Señor. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De la voz del acusador. Muchas veces también estamos ocupados, ¿verdad? Que lo ignoramos, ¿verdad? En Mateo 13:22 dice la palabra. Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Hay dos cosas muy importantes ahí, ¿verdad? Por la cual no se escucha la voz de Dios, y una de ellas es el afán. En este país, mis amados hermanos, hay un afán tremendo, ¿verdad? Que muy poco tiempo queda para buscar al Señor, ¿verdad? El afán nos consume siempre y el Señor quiere que le demos su tiempo a Él, ¿verdad? Y otra cosa dice, el engaño de las riquezas, ¿verdad? El que quiere más, el que quiere dinero quiere más y no se sacia de buscar más y más. Y se olvidan, ¿verdad? De aquel tesoro que ya encontraron, ¿verdad? Se olvidan que encontraron al Señor Jesús, ¿verdad? Que Él nos da lo mejor, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que guardar, dice la palabra, pero el engaño de las riquezas, ¿verdad? Hay muchos, mis amados hermanos, que están descuidando su salvación. ¿Por qué? Por el engaño de las riquezas. Recuerdo yo, mis amados hermanos, que cuando yo me convertí al Señor, yo tenía un cheque más o menos de $500 a $600, ¿verdad? Pero yo conocí al Señor y mi esposa siempre me indujo, ¿verdad? Que cambiara de trabajo, ¿verdad? Y lo intenté 2 veces, de ganar $500, $600, ganaba,
fui a ganar $180 a la semana. Mi esposa sí siempre me seguía insistiendo, ¿verdad? Y ¿qué pasó? A mí no me pareció ganar 180 y volví al trabajo anterior, donde ganaba $500 y $600, ¿verdad? Pero el Señor estaba tratando con mi vida porque Él quería que yo le sirviera de corazón, ¿verdad? Con un corazón sincero y que le diera tiempo a Él porque Él quiere su tiempo también. Y traté la manera de una tercera vez, ¿verdad? Y fue donde hoy trabajo hoy. Salí otra vez del trabajo, ¿verdad? Porque quería servirle al Señor de corazón. ¿Y qué pasó ahí? Fui a ganar también 180. Pero no me lo van a creer, mis amados hermanos, que no había pasado ni un año cuando yo ya tenía el mismo sueldo que tenía antes, ¿verdad? Y eso lo hace el Señor, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús tiene un propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Él hace todo lo posible por ayudarnos, por sacarnos, ¿verdad? Y trajo gran bendición a mi familia, trajo gran bendición a mí, a mi vida y sobre todo, ¿verdad? Abrió puertas para que varios hermanos pudieran trabajar ahí también. Bendita la misericordia de Dios. Lo que pasa es que el Señor también quiere su tiempo, pero nosotros tenemos que tratar la manera, ¿verdad? De hacer ese tiempo, ¿verdad? Que el engaño de las riquezas no ahoguen la palabra del Señor. Bendita la misericordia de Dios. Simplemente muchos no quieren oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque le tienen miedo, ¿verdad? De ignorarlo, ¿verdad? Tienen miedo, ¿verdad? ¿Por qué es importante oír la voz de Dios en nuestras vidas, verdad? Porque dice la palabra que ahí está la vida y la muerte, ¿verdad? Si oímos la voz de Dios, ¿verdad? Dice que Él es vida eterna para nosotros. Pero si no, ¿verdad? Viene un acusador, ¿verdad? Que es lo que trae es muerte para nosotros. En la palabra está la vida y la muerte. ¿Qué vamos a decidir nosotros? ¿Verdad? La vida. En la palabra también está, al oír la voz de Dios, está la bendición y la maldición también, ¿verdad? Porque si usted oye la palabra de Dios, ¿verdad? Y obedece, ¿verdad? Hay una bendición grande para cada uno de nosotros. Pero si no, también, ¿verdad? Uno decide, ¿verdad? ¿Qué quiere? ¿Ser bendito o ser maldito? ¿Verdad? Que se oye feo esa palabra, ¿verdad? Pero nosotros somos inteligentes, ¿verdad? Y queremos las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Oh, bendita la misericordia de Dios. ¿Por qué es importante oír la voz de Dios, verdad? Porque el Señor nos libra de toda aflicción, ¿verdad? Dice que en el mundo tendremos aflicción, ¿verdad? Pero no hay que temer porque el Señor ha vencido al mundo. Y en el Salmo 94:12 dice la palabra de Dios: bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige y en su ley lo instruye, dice la palabra de Dios, para cuando venga, dice, la aflicción, Él lo hará descansar, ¿verdad? Qué bonita esa palabra, ¿verdad? Lo único que tenemos es que confiar en nuestro Señor Jesucristo siempre, ¿verdad? Bendita la misericordia de Dios. Si atendemos a la voz de Dios, ¿verdad? Como somos obedientes, tenemos que atender la voz de Dios. Y cómo Él nos va a hablar, cómo Él va a tratar con nuestras vidas, ¿verdad? Dice que a José, dice que le habló en sueños, ¿verdad? Le dijo que no tuviera temor de aceptar a María como su mujer, ¿verdad? Y en sueños también le habló, ¿verdad? A los magos para que no volvieran por donde el rey, para que le dieran información del niño. El Señor siempre va a tratar la manera de hablar con nosotros, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? No hacemos caso a la palabra que se predica, ¿verdad? Pero si el Señor tiene un propósito con nuestras vidas, Él nos va a dar sueños, ¿verdad? Siempre nos va a dar sueños. También va a hablar en visiones. Dice que en visiones también dice que Pablo, ¿verdad? El perseguidor de los cristianos tuvo una visión, ¿verdad? Y el Señor se le apareció. Y dice que un resplandor de luz se le apareció, ¿verdad? Para que no persiguiera a los cristianos. Dice, y perdió la vista, ¿verdad? Lo más posible. Dice que a la presencia del Señor, a la voz de Dios, dice que la tierra tiembla, ¿verdad? ¿Y quiénes somos nosotros para no soportar, ¿verdad? Y dice que Pablo perdió la vista, pero en visión también Ananías dice que fue avisado, ¿verdad? Para que fuera y lo sanara, ¿verdad? De la vista. Bendita la misericordia de Dios. Él también nos habla en visiones, ¿verdad? Y una prueba que tenemos es la del hermano Ricardo, ¿verdad? Que él tuvo una visión, ¿verdad? Cómo Dios lo llevó al cielo, ¿verdad? Cuando el Señor tiene un propósito, Él va a tratar la manera de usar todos sus medios necesarios para que nosotros le obedezcamos. Bendita la misericordia de Dios, ¿verdad? Una de las palabras, ¿verdad? Cómo Dios nos va a hablar a nuestra vida, ¿verdad? Y algo muy importante, ¿verdad? Es a través de la palabra de Dios. Bendita la misericordia de Dios, ¿verdad? Y eso sí, no creo yo que no tengamos excusa, ¿verdad? Para leer la palabra de Dios, ¿verdad? Porque creo yo que todos tenemos Biblia aquí, ¿verdad? Así que Él va a usar su palabra para hablarnos. Bendita la misericordia de Dios.
Dice en Lucas 11:28, dice la palabra de Dios: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bendita la misericordia de Dios. Él nos habla a través de su palabra. ¿Para qué? Para que la guardemos, para que la atesoremos en nuestro corazón, ¿verdad? Y no cerrarnos el oído espiritual, ¿verdad? Porque muchos hermanos, ¿verdad? Tenemos que literalmente, ¿verdad? Cuando el Señor nos está hablando a través de su palabra, ¿verdad? Taparnos este oído, mire, para que la palabra entre y se quede en nosotros, ¿verdad? Pero lamentablemente muchos no usamos la mano, ¿verdad? Y la palabra pasa desapercibida, ¿verdad? Pero dice la palabra que somos bienaventurados, ¿verdad? Los que guardamos la palabra. Y en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. Bendita la misericordia de Dios. Así que la palabra nos da fe para seguir adelante confiando en nuestro Señor Jesucristo. Y en Hebreos 4:12 dice también que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, dice, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, ¿verdad? Dice que es viva y eficaz, ¿verdad? Y si el que la inspiró está vivo, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a tener vida nosotros juntamente con él, ¿verdad? Bendita la misericordia del Señor. Oh, la palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Y es medicina porque penetra hasta donde la medicina no puede llegar, ¿verdad? Hasta los tuétanos. Bendita la misericordia de Dios. Y en 2 de Timoteo 3:16 y 17 también el Señor nos habla a través de su palabra. Dice que su palabra es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos de justicia, para que seamos preparados para toda buena obra. Bendita la misericordia de Dios. Dice que es útil, y algo útil, mis amados hermanos, es algo que sirve, que tiene valor, ¿verdad? Y eso es la palabra de Dios. Por eso el Señor nos habla a través de su palabra. Y en el Salmo 119:105 dice la palabra de Dios que lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Que el Señor se preocupa también de nuestros pasos. ¿Para qué? Para que caminemos confiados siempre en Él y siempre va a estar alumbrándonos, ¿verdad? Para que no tropecemos, ¿verdad? Y sigamos siempre el camino correcto. Bendita la misericordia de Dios. Y en Juan 5:24 dice la palabra de Dios: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Verdad? Que cómo no nos va a servir la palabra, ¿verdad? Si hay vida eterna, ¿verdad? Pero lo único que tenemos es creer, ¿verdad? Que el Señor nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Y ya para terminar, ¿verdad? Como decía mi pastora en el primer estudio que dio ella de las 7 iglesias, ¿verdad? Que cuando el Señor habla, hay que poner una gran atención tremenda, ¿verdad? Tenemos que ponerle atención, ¿verdad? Porque Él habla, ¿verdad? Para que le obedezcamos. Y si no, sabemos que la desobediencia trae una consecuencia grande, ¿verdad? Y lo tuvo, ¿verdad? En el diluvio, ¿verdad? Que el Señor dio la oportunidad y le habló, ¿verdad? A Noé para que construyera el arca. ¿Y qué hizo Noé? Pues la construyó, le obedeció al Señor, ¿verdad? Y cuando el mundo se murió todo lo creado por Dios, ¿verdad? El siervo Noé dice que era justo. ¿Y qué le dijo el Señor? Tuvo su recompensa, ¿verdad? La obediencia de él, que entrara él en el arca, él, su mujer, sus hijos, las mujeres de sus hijos, ¿verdad? Que cuando el Señor habla y nosotros obedecemos, hay una gran recompensa para nuestras vidas. También, mis amados hermanos, le habló, ¿verdad? A Abraham, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Y el siervo Abraham, ¿verdad? Hoy en nuestros días es un personaje muy importante para nosotros, porque dice que la palabra que él le llaman el padre de la fe, ¿verdad? Pero esos logros lo logró él, ¿verdad? Por obediente al Señor. Y a su hijo también Isaac, también el Señor dice que le dijo que no descendiera a Egipto, sino que sembrara en la tierra que él iba a decir, ¿verdad? Él vivía en una tierra llamada Gerar, ¿verdad? Una tierra desierta, ¿verdad? Donde no había nada, no se daba nada, dice la palabra. Pero ¿qué pasa? Dice que él obedeció al Señor, dice, y su fruto fue en ese año al 100%. ¿Verdad? Que las bendiciones del Señor son buenas, bendita la misericordia de Dios. También cuando el Señor habla y no obedecemos, ¿verdad? Hay una gran consecuencia ahí. Lo vimos en el Adán, ¿verdad? Adán y Eva fueron unos desobedientes y cuando el Señor les habló, dice que se escondieron, ¿verdad? Y se escondieron entre los árboles porque habían desobedecido al Señor y tuvieron miedo de enfrentarse a Él, ¿verdad? Y la consecuencia grande que trajo, ¿verdad? Yo creo que decía un pastor que
las mujeres cuando lleguen al cielo, a la primera que van a buscar es a Eva para agarrarla del chongo, dice él, porque gracias a ella, ¿verdad? La mujer da a luz sus hijos con dolor de parto, ¿verdad? Trajo una gran consecuencia grande, ¿verdad? Pero todo esto es a causa de la desobediencia al Señor, ¿verdad? Bendita la misericordia de Dios, ¿verdad? Y Adán también desobedeció y trajo consecuencia grande para la humanidad, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, ¿verdad? Pero eso es bueno, ¿verdad? Bendita la misericordia de Dios. Cuando el Señor habla, mis amados hermanos, tenemos que obedecer, ¿verdad? Siempre estar atentos a la voz de Él, ¿verdad? Porque cuando Él habla, tenemos que obedecer, ¿verdad? Y no desobedecer, porque sabemos las grandes consecuencias que hay para la humanidad, para aquel, ¿verdad?, que no quiere aceptarlo. Si fueran tan amables de ponerse de pie. Bendita la misericordia de Dios, aleluya, santo y poderoso. Gloria a Dios. Que nadie se mueva, por favor, de sus asientos, que este es un momento muy especial, ¿verdad? Y el enemigo se aprovecha de cualquier distracción, ¿verdad? Para que las vidas no pasen al frente, para que no lo acepten. Y en esta hora yo quisiera invitar, ¿verdad?, a aquellos amigos que han decidido en este día aceptarlo al Señor como único y suficiente Salvador, que pase, que no se arrepienta del Señor, ¿verdad? Que sabemos que hay alguien más que le está diciendo que no, ¿verdad? Pero el Señor te está llamando, y si dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y en este día, pues yo invito a aquellos amigos, ¿verdad?, que el Señor ha venido tratando con ellos, ¿verdad?, para que lo acepten al Señor. Que en este día, ¿verdad?, este es el momento muy especial, ¿verdad? Si usted ha sentido en su corazón hacerlo, puede pasar al frente para que juntos oremos, ¿verdad? Bendita la misericordia del Señor. Pase, no se avergüence del Señor. Oh,